Sí, me dijo que en el proximal. Bueno, lo hice en proximal. En proximal. Ok, Sí. ok. Muy bien, excelente. Entonces, yo voy a dar el tema de la fractura de diáfisis femoral para el próximo lunes. ¿De acuerdo? Cierto. Excelente. Bueno, pues empezamos si quieres. Dale al anterior, por favor. A la que sigue, por favor. Bueno, a mí me tocó el tema de fractura de fémur. En su anatomía, el fémur es es el hueso más largo del organismo. Consta de un cuerpo y dos extremos, uno proximal y otro distal. En la cual pues yo me voy a enfocar en el extremo proximal, en donde se encuentra la cabeza del fémur, la estructura recubierta de cartílago con forma esferoide. En ella existe una depresión llamada fosita de la cabeza del fémur, que alberga el ligamento de la cabeza del fémur, que va a contener a su vez la arteria de la cabeza del fémur, y la línea intertrocantérica es la zona de unión entre ella y el cuerpo. En sus extremos medial lateral van a existir dos elevaciones que se van a denominar los trocanteres. El trocánter menor se va a encontrar medial y en él se va a insertar el tendón músculo iliopsoas, y el trocánter mayor es una masa ósea grande ubicada en posición lateral proporcionando la inserción y palanca de los abductores y rotadores del muslo. Dale que sigue, por favor. Bueno, las fracturas del extremo proximal del fémur se van a clasificar en fracturas de la cabeza femoral, no, dale la que sigue. El cuello femoral y las intertrocantéricas. Bueno, las fracturas de la cabeza del fémur en su epidemiología, casi todas están asociadas a las luxaciones de cadera. Estas fracturas se complican el 10% de todas las luxaciones posteriores. La mayoría son por sillazamiento o clivaje, pero con mayor empleo de la cadera. En la tomografía computarizada cada vez se diagnostican más fracturas por aplastamiento. Las fracturas por impactación o hundimiento se van a asociar más a luxaciones anteriores de cadera. En su mecanismo de lesión, la mayoría de las fracturas de la cabeza del fémur se van a producir en accidentes de tráfico con transmisión axial de la fuerza en dirección proximal a través del fémur. Si el fémur se encuentra en posición neutra o en aducción, puede producirse una luxación posterior de la cadera con o sin fractura de fémur. Estas fracturas pueden ser el resultado de la avulsión del ligamento redondo junto con un fragmento óseo, o producirse por el choque contra el borde posterior del acetábulo. En las luxaciones anteriores pueden producirse fracturas por hundimiento de la cabeza del fémur debido a un traumatismo directo contra el borde del acetábulo. En la valoración clínica, además de la fractura de la cabeza del fémur, el 95% de los pacientes va a presentar otras lesiones que requieren ingreso hospitalario. Estas no solo se van a asociar a luxaciones de cadera, sino también a fracturas del acetábulo, lesiones de los ligamentos de la rodilla, fracturas de la rótula y fracturas de la diáfisis del fémur. Es esencial realizar una detallada exploración neurovascular, pues una luxación posterior de cadera puede producir un compromiso neurovascular. En su diagnóstico, en la valoración por imagen se va a solicitar proyecciones anteroposterior y de Judet, que es oblicuo a 45 grados, de la pelvis. Casi siempre hay una luxación de cadera. La radiografía anteroposterior de la pelvis puede demostrar la existencia de fragmentos de la cabeza del fémur retenidos en el interior del acetábulo. Si se consigue la reducción cerrada, es necesario realizar una tomografía para valorar y descartar la presencia de fragmentos intraarticulares que pueden alterar la congruencia de la articulación.
Bueno, en la clasificación, va a ser la clasificación de Pipkin, que la tipo 1 es la luxación de cadera con fractura de la cabeza del fémur por debajo de la fobia. La tipo 2 es la luxación de cadera con fractura de la cabeza del fémur por encima de la fobia, y la tipo 3 es la lesión de tipo 1 o 2 asociada a la fractura del cuello del fémur, y la tipo 4 es la lesión de tipo 1 o 2 asociada a fractura del reborde del acetábulo. Bueno, en el tratamiento, en el Pipkin tipo 1, en estas fracturas se va a producir en la superficie que no soporta carga. Si la reducción es adecuada y la cadera es estable, se recomienda tratamiento conservador. Si la reducción no es adecuada, se va a recomendar una reducción abierta y fijación interna con pequeños tornillos subarticulares utilizando un abordaje anterior. Los pequeños fragmentos deben extirparse siempre y cuando no sacrifiquen la estabilidad. En el Pipkin tipo 2, estas se van a afectar a la superficie de carga. Las indicaciones para el tratamiento conservador en estas fracturas son las mismas que en la tipo 1, pero en esta se va a optar por el tratamiento conservador. Es necesario confirmar la reducción anatómica con una tomografía y radiografías repetidas. Generalmente el tratamiento de elección va a consistir en una reducción abierta y fijación interna a través de un abordaje anterior. Y la síntesis se va a realizar con implantes para minifragmentos y tornillos sin cabeza. En cualquier caso hay que tener la precaución de enterrar los implantes por debajo del cartílago articular. En el Pipkin tipo 3, el pronóstico de esta lesión depende del grado de desplazamiento de la fractura del cuello del fémur. En los pacientes jóvenes se va a realizar una reducción abierta urgente con fijación interna del cuello del fémur, seguida de una fijación interna de la cabeza. Puede utilizarse un abordaje anterolateral. En los pacientes de edad avanzada con una fractura desplazada del cuello del fémur va a estar indicada la sustitución protésica. En el tipo 4, esta debe de tratarse a la vez de que la fractura del acetábulo asociada a... En esta va a ser necesaria una fijación interna de la fractura de la cabeza del fémur, incluso en fracturas no desplazadas, para permitir una movilidad precoz de la cadera. En las fracturas de la cabeza del fémur asociadas a luxaciones anteriores, estas son de difícil tratamiento. Las fracturas por impactación o hundimiento se van a localizar de forma característica en la parte superior de la cabeza del fémur y no van a necesitar un tratamiento específico, pero su tamaño y localización tienen implicaciones pronósticas. Las fracturas osteocondrales desplazadas van a impedir la reducción concéntrica. Precisan reducción abierta y excisión o fijación interna según el tamaño y la localización del fragmento. Como complicaciones va a estar la osteonecrosis, que los pacientes con una luxación posterior de la cadera asociada a una fractura de la cabeza del fémur van a presentar un elevado riesgo de desarrollarla y artrosis degenerativa postraumática. El pronóstico de estas lesiones es variable. Se ha observado que las lesiones de tipo 1 y tipo 2 de Pipkin tienen un mismo pronóstico de las luxaciones simples del 1 al 10. Si la luxación es a 6 horas,
Las lesiones de tipo 4 de Pipkin parecen tener más o menos el mismo pronóstico que las fracturas del acetábulo sin fractura de la cabeza del fémur. Las lesiones tipo 3 de Pipkin tienen mal pronóstico con una tasa de osteonecrosis postraumática del 50%. El 10% de los pacientes con luxaciones anteriores desarrollan osteonecrosis. Los factores de riesgo incluyen el tiempo de retraso hasta la reducción y los intentos múltiples de reducción. Artrosis postraumática. Los factores de riesgo incluyen las fracturas osteocondrales, las fracturas con hundimiento de 4 milímetros y la osteonecrosis. En las fracturas del cuello del fémur, en su epidemiología, en Estados Unidos se producen cada año más de 250,000 fracturas de cadera, de las cuales el 50% afectan el cuello del fémur. El 80% se produce en mujeres y la incidencia se duplica cada 5 a 6 años en mujeres mayores de 30 años de edad. En los jóvenes es muy baja y se asocia principalmente a traumatismos de alta energía. La mayoría se producen en ancianos con una edad media de 72 años como resultado de caídas de baja energía. Los factores de riesgo son el sexo femenino, la raza blanca, la edad avanzada, la mala salud, el tabaquismo, el consumo de alcohol, las fracturas previas, los antecedentes de caídas y las bajas concentraciones de estrógenos. En el mecanismo de lesión va a haber por traumatismos de baja energía, que son los más frecuentes en los ancianos. El traumatismo directo, que es una caída sobre el trocante mayor, o una rotación externa forzada implicada al miembro inferior, que ocasiona el impacto del cuello del fémur. Osteoporótico sobre el reborde posterior del acetábulo y producen una conminución posterior. Y el traumatismo indirecto, que es una tracción muscular que va a sobrepasar la resistencia del cuello del fémur. En los traumatismos de alta energía, estos se van a producir fracturas en jóvenes y ancianos en accidentes de tráfico o por caídas desde una altura importante. Las fracturas por sobrecarga, estas se van a observar en deportistas, en reclutas, en bailarinas de ballet. Los pacientes con osteoporosis y osteopenia van a presentar un riesgo especial. En su valoración clínica, los pacientes con fracturas desplazadas del cuello del fémur son incapaces de caminar y van a presentar un acortamiento y rotación externa del miembro inferior. Aquellos con fracturas por sobrecarga o impactadas pueden mostrar hallazgos más sutiles como dolor a la palpación sobre la cápsula anterior, dolor a la compresión axial y ausencia de deformidad, y pueden apoyar al miembro. A los pacientes con traumatismos de alta energía se les aplican los protocolos habituales de valoración. Si hay dolor evidente con los intentos de movilización de la cadera, la compresión axial y la palpación sobre la ingle. En las fracturas de baja energía es importante realizar una anamnesis detallada para determinar el tratamiento óptimo. Es imprescindible interrogar sobre los antecedentes de pérdida de conocimiento, episodios sincopales previos, antecedentes clínicos, dolor torácico, dolor previo en la cadera y capacidad de marcha previa a la lesión. En todos estos pacientes debe realizarse una exploración secundaria completa para detectar lesiones asociadas. En la valoración por la imagen, en estas van a estar indicadas las proyecciones anteroposterior de la pelvis y anteroposterior lateral, lateral, cruzada del fémur,
proximal afectado. Una radiografía con la cadera lesionada en rotación interna puede ser de utilidad para precisar el patrón de fractura y determinar el tratamiento. La tomografía va a ser útil en pacientes politraumatizados y en la actualidad la resonancia magnética es la prueba de elección para el diagnóstico de fracturas no desplazadas u ocultas que no son visibles en radiografías simples. En su clasificación se van a clasificar por localización anatómica, que puede ser subcapital, que es la más frecuente, la transcervical, la basicervical, o también puede ser la clasificación de la Orthopedic Trauma Association, que es la no desplazadas y la desplazadas. No, dale a la anterior, por favor. También va a ser la clasificación de Powell, que va a ser la tipo 1, trazo de la fractura inferior a 30 grados, que es un embalgo. La tipo 2, el trazo de la fractura entre 30 grados y 50 grados. La cabeza femoral se va a deslizar en varo al no tener resistencia en la parte superior. El tipo 3 es el trazo de la fractura en ángulo de 70 grados. La cabeza femoral se vuelve hacia adentro y las fuerzas de deshilazamiento y de inflexión tienden a abrir el foco de la fractura. Dale lo que sigue, por favor. En la clasificación de Garden, esta se va a basar en el grado de desplazamiento en valgo. La tipo 1 va a ser la fractura incompleta impactada en valgo. La tipo 2 va a ser la fractura completa no desplazada en las proyecciones antero, posterior y lateral. La tipo 3 va a ser la completa con desplazamiento parcial. El patrón trabecular de la cabeza del fémur no va a estar alineado en el acetábulo. El tipo 4 que va a estar totalmente desplazada y el patrón trabecular de la cabeza va a estar orientado en paralelo con acetábulo. El tratamiento, pues va a ser, el objetivo va a ser pues minimizar el dolor del paciente, restablecer la función de la cadera y conseguir una rápida movilización mediante la reducción anatómica y la fijación interna o con una sustitución protésica. El tratamiento conservador de las fracturas solo va a estar indicado en pacientes con un riesgo quirúrgico extremo. También puede plantearse en pacientes con demencia que no mantienen la capacidad de deambulación y con dolor en la cadera. La movilización precoz de la cama al sillón es esencial para evitar los riesgos y las complicaciones del encamamiento prolongado, incluyendo la retención de secreciones respiratorias. En las fracturas por sobrecarga de la cortical de tensión, que estas son visibles en la región superolateral del cuello en una proyección antero-posterior en rotación interna, presentan un importante riesgo de desplazamiento secundario. Se recomienda la síntesis con tornillos in situ. En las fracturas por sobrecarga de la cortical de compresión, que estas van a ser visibles como una nube ósea, van a presentar poco riesgo de desplazamiento si no hay otros traumatismos, y en esta se va a recomendar la deambulación con muletas hasta que se dan los síntomas, y la cirugía va a estar reservada para fracturas con dolor resistente. Bueno, en las fracturas no desplazadas
y desplazadas. Hasta el 40% de las fracturas impactadas o no desplazadas se desplazarán si no realizan una fijación interna. El desplazamiento secundario es 5% tras la fijación interna. Esta está indicada la fijación in situ con 3 tornillos de esponjosa. Las excepciones son las fracturas patológicas, la artrosis o la artritis reumatoide grave, la enfermedad de Paget y otros trastornos metabólicos. Estos suelen necesitar una prótesis de cadera. En las fracturas desplazadas en pacientes jóvenes con lesión de alta energía y hueso normal, se va a realizar una reducción urgente cerrada o abierta con fijación interna y capsulotomía. En estas fracturas podría estar indicado un implante de ángulo fijo. En pacientes ancianos el tratamiento es controvertido. Altas demandas funcionales y buena calidad ósea. Casi todos los pacientes son candidatos a una prótesis total de cadera. Pueden plantearse realizar una reducción abierta o cerrada de fijación con una tasa de reintervenciones del 40%. Y en bajas demandas y mala calidad ósea se va a recomendar una hemiartoplasia con una prótesis parcial unipolar cementada. Y en pacientes con una enfermedad grave, demencia o encamado debe de considerarse el tratamiento conservador. Bueno, en las fracturas intertrocantéricas, en su epidemiología suponen casi el 50% de todas las fracturas de la porción proximal del fémur. La edad media de los pacientes es de 66 a 76 años, más jóvenes que los que sufren fracturas del cuello del fémur. En Estados Unidos se producen más de unas 150,000 fracturas intertrocantérias. Algunos de los factores que se asocian son las fracturas del cuello del fémur por la edad avanzada y un mayor número de enfermedades asociadas. Dale la que sigue. Trocanteria. Estas fracturas, no, dale la anterior. Estas fracturas extraescapulares se producen en hueso esponjoso con abundante aporte vascular. La musculatura adyacente suele producir Estas fracturas extracapsulares se van a producir en hueso esponjoso con abundante aporte vascular. La musculatura adyacente suele producirse acortamiento, rotación externa y varo en el foco de fractura. Los abductores tienden a desplazar el trocante mayor en dirección lateral y proximal. El iliopsoas va a desplazar el trocante menor en dirección medial y proximal. Los flexores, extensores y aductores de la cabeza van a desplazar el fragmento distal en dirección proximal. Y la estabilidad de la fractura va a estar determinada por la presencia del contacto óseo en la región posteromedial, que va a actuar como un contrafuerte que evita el colapso de la fractura. El mecanismo de lesión en los jóvenes generalmente son resultado de lesiones de alta energía como accidentes de tráfico o caídas de una altura. El 90% de las fracturas intertrocanterias en el anciano se van a producir por una caída simple. La mayoría de las fracturas se deben a un impacto directo sobre la región del trocante mayor. En su valoración clínica, los pacientes pueden llegar al hospital bastante tiempo después de producirse la fractura. El paciente puede presentar deshidratación, desnutrición, enfermedad tromboembólica venosa
y úlceras por presión, así como inestabilidad hemodinámica, porque las fracturas intertrochanterias pueden producir una hemorragia en el muslo equivalente a una unidad de sangre. En la valoración por la imagen se van a obtener radiografías anteroposterior de la pelvis y anteroposterior y lateral cruzada de la porción proximal del fémur afectado. Puede ser necesaria una proyección asistida en rotación interna de la cadera lesionada para clasificación el patrón de fractura. En la actualidad, la resonancia magnética es la prueba de imagen de elección. En la clasificación de Evans-Jensen, esta se va a basar en la estabilidad antes y después de la reducción. Esto es en la posibilidad de convertir una fractura con un patrón inestable o en una lesión estable tras la reducción. En los patrones estables, la cortical posteromedial se va a mantener intacta o presentar una mínima conminución, lo cual hace posible obtener y mantener una reducción estable. En los patrones inestables se va a caracterizar por una gran conminución de la cortical posteromedial. Aunque son intrínsecas inestables, tras reducirlas es posible convertirlas en estables si se consigue un adecuado enfrentamiento de las corticales mediales. El patrón de oblicuidad invertida es inherentemente inestable por la tendencia de la diáfisis del fémur a desplazarse en dirección medial. La adopción de este sistema es importante no solo porque señala la importancia de diferenciar entre patrones de fractura estables e inestables, sino que también porque ayuda a definir las características de una reducción estable. En los patrones de fractura poco frecuentes, las fracturas basicervicales se van a localizar proximales a la línea intertrochanteria a lo largo de ella, aunque las fracturas, estas son anatómicamente en las fracturas del cuello de fémur. Las fracturas intertrochanterias con oblicuidad invertida son fracturas inestables caracterizadas por un trazo de fractura oblicuo que se va a extender desde la cortical medial en zona proximal hasta la cortical lateral en la zona distal. La localización y la dirección del trazo de fractura va a ocasionar una tendencia al desplazamiento medial debido a la tracción de los músculos aductores. Estas fracturas deben tratarse como fracturas subtrochanterias. El tratamiento conservador, este solo va a estar indicado en los pacientes con un riesgo médico extremo para la cirugía. También puede considerarse en pacientes demenciados. En las fracturas no desplazadas puede plantearse el tratamiento conservador porque a diferencia de las fracturas del cuello de fémur, el desplazamiento secundario no modifica el tipo de intervención ni los resultados. En caso de desplazamiento, la deformidad de la cadera resultante es esperable y aceptable. En el tratamiento quirúrgico, pues el objetivo va a ser conseguir una fijación interna estable que permita la movilización precoz y el apoyo con carga completa. La estabilidad de la fijación de la fractura va a depender de la calidad ósea, el patrón de la fractura, la reducción de la fractura, el diseño del implante y la colocación del implante. Algunos implantes en los implantes va a estar la placa de cadera con tornillo deslizante, que históricamente ha sido lo más utilizado tanto en las fracturas estables como en las inestables. Se dispone de placas de cadera con tornillo deslizante, con varios ángulos desde 130 a 150 grados, que es y el clavo endomedular con tornillo deslizante de cadera.
El implante combina las características de la placa de cadera con tornillo deslizante y de los clavos intramedulares. La sustitución protésica se ha utilizado con éxito en pacientes quienes han fracasado la reducción abierta con fijación interna y no son candidatos a un nuevo intento de reducción y fijación interna. Y la rehabilitación, que va a estar indicada la movilización precoz del paciente con carga según su tolerancia a la deambulación. En las fracturas del trocánter mayor, estas van a ser aisladas del trocánter, aunque raras, se van a producir típicamente en ancianos como resultado de una contracción muscular excéntrica o con menos frecuencia por un traumatismo directo. El tratamiento de estas fracturas va a ser conservador. Puede plantearse el tratamiento quirúrgico en pacientes jóvenes y activos que presentan un gran desplazamiento del trocánter. Y en las fracturas del trocánter menor son más frecuentes en los adolescentes, típicamente. En los ancianos, las fracturas aisladas del trocánter menor son patognomónicas. En las fracturas subtrocánteras suponen aproximadamente del 10% al 30% de todas las fracturas de cadera y afectan a personas de todas las edades. En su anatomía, una fractura subtrocántea de fémur es aquella que se va a localizar entre el trocánter menor y 1.5 centímetros por debajo de él. El segmento subtrocánter de fémur soporta importantes cargas biomecánicas. Las corticales medial y posteromedial están sometidas a importantes fuerzas de compresión, mientras que la cortical lateral está sometida a grandes fuerzas de tensión. La región subtrocántea de fémur va a estar formada principalmente por hueso cortical, por lo tanto va a estar menos vascularizada y su potencial de consolidación es menor que el de las fracturas intertrocánteras. En sus mecanismos de lesión va a estar los mecanismos de baja energía, que van a ser en pacientes ancianos que van a sufrir una caída menor y en quienes la fractura se va a producir a través de un hueso debilitado. En los mecanismos de alta energía, los adultos jóvenes con hueso sano que van a sufrir lesiones relacionadas con accidentes de tráfico, heridas por arma de fuego o por caídas de gran altura. Y la fractura patológica, que es en la región subtrocántea, es una localización frecuente de fracturas patológicas que va a suponer de un 17% a un 35% de todas las fracturas subtrocánteas y el 10% de todas las fracturas de alta energía se van a producir por disparos. En su valoración clínica, en los pacientes lesionados en un traumatismo de alta energía se les debe realizar una valoración traumatológica completa. Los pacientes pues, van a ser incapaces de caminar y van a presentar una evidente deformidad de grado variable del miembro inferior. Van a presentar dolor al mover la cadera y en la palpación y tumefacción en la región proximal del muslo. Debido a que en los pacientes jóvenes son necesarias fuerzas importantes para que se le produzca esta fractura,